Qué lindo, estás en el lobby del Viewmores. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ¿Cambio en las alergias o medicamentos? No. No, sigue, no tiene alergias y está tomando Todo la misma sigue medicina. completamente igual. Mismo medicamento. Sí, everything is the same. Pesó 100,1 y midió 4,3. Oh my gosh. Ya. Tienes que seguirla a ella, ¿ok? Ya está la enfermera. Ok. Siéntate ahí, papi. Siéntate tú en la camilla. Ok. ¿Quieres? Sí, siéntate ahí, no te van a hacer nada. Y así los papás. Toma tu plasticina. Mira, estás en una buena área, mira. ¿Qué te pasa? Mírame. ¿Estás nervioso? Ah, pero tú sabes que aquí no te hacen nada. Aquí no te van a hacer absolutamente nada. Solamente vamos a conversar. A conversar nada más. No hace nada. No muerden. Ahora, la semana que viene sí. Ni te van a dormir, ni te van a hacer un CT scan, nada de eso. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Ok? Perfecto. Miren cómo se nubló súper rápido. El sol se escondió, se fue a almorzar. Jeshua está tranquilo. ¿Verdad, Jeshua? Le dijeron, no te vamos a hacer nada, no te vamos a hacer ninguna cosa. Todos venimos a hablar. So how he has been doing? ¿Y cómo ha estado él? Súper, sí. Ha estado mucho mejor. Ya, much better. Okay. Is he eating good? ¿Está comiendo bien? Sí, Yo digo que demasiado. normal, le da mucha ansiedad de momento. I feel that normal sometimes. Yes, with his anxiety, but his psychiatrist says that that's part of his condition. Okay. Pero eso ya no pesa. But he did gain some weight. Okay. Breathe in, out, again, out. Okay. No, Put no your te mask quedes. down for me. Ok. Open your mouth. Say out. Stick your tongue out. Okay. Can you lay down for me? This side. I'm going to. Le da coquilla. Are you ticklish? Does it hurt? Here? Okay. It's okay, no worries. Don't, yeah, it's supposed to do this. Okay, can you get down for me? Down. Okay. Down. No, no, que te- Bájate. Down. Okay. Bend over and touch your toes. Tócalo. Very good. Okay, that's it, okay? ¿Listo? So you guys are here because we need to discuss about starting growth hormone therapy. Ustedes están aquí porque vamos a hablar acerca de comenzar con el tratamiento de la hormona de crecimiento. Exacto. Because Jeshua is very deficient. Porque Joshua está bastante deficiente. So he is not making enough of this hormone. Él no está produciendo suficiente esta hormona. So it's similar like when we have thyroid problem or we have like cortisol problem that when we need to give medication. Es lo mismo como cuando uno tiene problemas de tiroides o problemas de cortisol que nos toca dar medicina cuando hay deficiencia.
So the same thing with the growth hormone. We are not doing just, growth hormone because we want him just tall. It's not for cosmetic issues, okay? Ajá, entonces es lo mismo con la hormona crecimiento. No le estamos dando la hormona porque queremos que sea más alto. El problema no es un problema cosmético. It is more because growth hormone is very important for the muscles and also is very important for the bones. Es importante es porque la hormona de crecimiento es muy importante para los músculos y para los huesos. So we did the blood test in the hospital. Nosotros hicimos un examen de laboratorio en el hospital. Okay, and we looked at the numbers every 20 minutes for 2 hours. Y nosotros revisamos unos niveles cada 20 minutos por 2 horas. So we look at the highest number, Y okay? nosotros buscamos o vemos cuál es el número más alto. His highest number was 4, Y el número más alto fue 4. okay? And this is very low. Y eso es muy Muy bajo, bajo. ok. Más del We- 50%. We expected to be 10. Se esperaba era que por lo menos estuviera en 10. If it's less than 5, this is deficiency. Y si es menos de 5, entonces hay deficiencia. So he is not making enough at all. O sea que él no está produciendo el suficiente. We para did nada. the MRI of the brain just to make sure, Y también hicimos la resonancia magnética del cerebro para estar seguros, because growth hormone is made by the pituitary gland. porque la hormona de crecimiento está producida por la glándula pituitaria. So his MRI was stable. I mean, he has the cyst, but still stable. Entonces la resonancia magnética está estable, o sea, tiene el quiste, pero está estable. Because he had another MRI in the past, and this was done back in 2017. Porque él ya había tenido una resonancia magnética en el pasado, eso se lo hicieron la primera en el 2017. So it's still the same, no Yeah. changes. Sigue igual, no ha habido ningún cambio. Okay, so now you are here because we need to discuss starting growth hormone because of the deficiency, yes? Entonces ustedes están aquí hoy para hablar acerca del tratamiento con la hormona de crecimiento por la deficiencia que él tiene. Okay, Exacto. so this is actually what I have. This is the weight, okay? Ese es su peso. So he was 88 pounds and 10 ounces. Now he is 100 pounds, yes? Entonces antes pesaba 88 libras con 88. 10 onzas y hoy Ahora pesa está 100 libras. So he gained more than 10 pounds only in 5 months, En 5 Entonces, meses. Aumentó 10 libras en más o menos 5 meses. and this is too much. Es demasiado. On the other hand, he is not growing. Pero por otra parte, él no está creciendo. So he was only he was 51 inches and now he is like around 51.7. Él antes medía 51 pulgadas y hoy 51.7. So see how far he is away from the curve, see from the line. Si ves cómo está debajo comparado con la tabla, Por So debajo. está Por debajo. por debajo de la tabla. So based on your height, guys, I mean, assuming this is accurate, how tall are you, Dad? You said, I think ¿Cuánto mides tú? 5, 7, 5, 7. 5'7". 5'7". Okay, and Mom, you said you're around 5'4". ¿Y tú 5'4"? Yeah. Okay, so based on that, he's supposed to be around 5'8", but see, like he is not growing. Entonces, basado en la estatura de ustedes dos, él debería de medir 5'8" cuando llegue a la edad adulta. Y so- si ves que él no está creciendo, Mhm. So he was supposed to grow around this line, yeah, but Él he's está growing this well below. está supuesto a Ok. crecer en la línea que ella te estaba mostrando y mira, Ok. está muy por debajo. Está por la cuarta línea de abajo para arriba. Ajá. Eso puede cambiar cuando llegue a la pubertad. ¿Qué cosa? Que ¿El crecimiento? que el crecimiento sea más acelerado. Can that change when he hits puberty? That his growth No. accelerate? No, because he's so usually in puberty, what make you grow is the growth hormone and the puberty hormones. No, porque usualmente en la pubertad lo que te ayuda a crecer es la hormona de crecimiento y la hormona, and which other one? The Growth puberty? hormone, And the other one was? puberty hormones. Like Y las testosterone. hormonas de la pubertad, la testosterona. So if you are not making growth hormone, you're not gonna grow. Ok. Entonces, si él no está produciendo hormona de crecimiento, él no va a crecer. Okay. So and even like even if you wait for the puberty, he is very short. So we don't know if he's gonna catch up or not. E incluso si uno esperara para la pubertad, para ver si crece, él todavía está muy bajito, o sea que no va a tener tiempo de adelantarse, de crecer todo lo que necesita crecer, para llegar a la estatura que debería tener. Lo que me estuvieron explicando es que los huesos al tratar de seguir creciendo
y no darle el nivel correcto, es que se empiezan a debilitar. And the other thing that they explain me is that the bones, because they're not receiving the correct level, they start becoming weaker. Yeah, that's why I said growth hormone is important for bones and muscles. Por okay? eso te decía que la hormona de crecimiento es importante para los músculos y para los huesos. So if you don't make enough of growth hormone, you are short and chubby. Si uno no produce suficiente hormona de crecimiento, entonces usualmente uno es bajito y gordito. Okay, and this is like him typical. See, like around his belly, you know. Y si ves como él tiene alrededor del estómago. Okay, so growth hormone is an injection. Okay, it's given every day. La hormona de crecimiento es una inyección que se tiene que dar todos los días. It's very, very easy to give. Es súper fácil de dar, de Okay, administrar. so you have a pen like this and very, very small needle. Entonces es como un lapicero como este y tiene una aguja muy pequeña. You dial the number and then you give it just under the skin. Y entonces uno pone el número, el nivel que le quiere dar el número, y se lo pone por debajo de la piel. I mean, not here, so you can give it here, belly, you know, No thighs. aquí, pero se lo vas a poner es o aquí, o en el estómago, o en los muslos. So you bench the skin and you give it just like a little bit under the skin. Entonces uno picha o pellizca la piel y ahí la pone. Have Como you si se la seen- estuvieras poniendo en la pura piel. Have you seen insulin? Como la de Insulin insulina. pen before? ¿Has Yeah. visto los lapiceros de Sí, insulina? parece. Yeah, it's similar. Es Ok. similar. Oh yeah, okay, but it's daily, okay, and it's giving around bedtime. Entonces es diario y se tiene que poner alrededor de la hora de la De dormir. acostarse, De dormir. perfecto. Ok. Before he goes to bed, Antes okay? de irse a acostar. Okay, Perfect. it's very safe medication, Okay. and Es he una needs that. Esa era mi otra pregunta. Y si Yeah. está todo aprobado y si es un Yeah. procedimiento normal. I'm guessing FDA approved and ¿y cuál fue la otra? Que si era Que si, aprobado. que si era normal, Aprobado. que si hay muchos casos así. And that if there is a lot of cases like here. Oh yeah, we have more than 1,500 kids. Sí, tenemos más de 1.500 niños. Ustedes tienen que estar pendientes si presenta algún efecto secundario. Son Ok. raros los efectos secundarios, pero para que los tengas en cuenta. Okay, so we need to watch if like he starts to complain about very bad headache or Entonces- vision changes. Si comienza a quejarse de dolores de cabeza severos o cambios en la visión. So if it happens, like if he has very bad headache that doesn't go away, I need to know about it. Entonces, si él comienza a tener dolores de cabeza que no se le quitan, necesito que me lo informe. Because at that time we send you to see the eye doctor. Porque nosotros en ese caso te mandamos a ver al oftalmólogo. So they look behind the eyes and make sure the pressure is good. Entonces ellos lo examinan para asegurarse de que la presión detrás de los ojos está bien. So if the pressure is good, we just resume the Y medication. si la presión está bien, entonces sencillamente resumimos con el medicamento. But if the pressure behind the eyes is high, we stop it for 1 month. Pero si la presión detrás de los ojos está alta, paramos la medicina por un mes. Mayormente para lo que puede causar es presión arterial alta en el ojo, por decirlo así. So it can cause like a high blood pressure in the No, eye. yeah, not high. Yeah, I mean little bit, yeah. But it doesn't cause it. It doesn't cause. It's rare. But if it happens, we stop it for 1 month and then we resume it. Ok. Entonces es muy raro que eso lo cause. Y si llega a pasarle eso, entonces paramos el tratamiento por un mes y después lo reiniciamos nuevamente. Okay, so if it happens one time and it's very rare. Si pasa, le pasa solamente una vez y es muy raro. Okay, and then if he has scoliosis in his back, like he have a curve in the back, growing can make it worse. Not growth hormone, just growing fast. Mhm. Okay. Si el niño tuviera una curvatura en la espalda, el Ujú. crecimiento, o sea, la escoliosis, el crecimiento empeora eso. No la hormona, sino el crecimiento como tal hace que la curvatura se pueda empeorar. No me tiene I eso, mean, he ¿no? doesn't have it, but we need to watch. Every time you come here, I'm gonna look at his back. Entonces, no, él no lo tiene. No. Y cada vez que él venga a control, la doctora va a revisarle la espalda. So since growth hormone, we expect Joshua to grow good, so we need to watch for this. Entonces, con la hormona de crecimiento, como lo que esperamos es que Jeshua comience a crecer bien, entonces también lo monitoreamos para eso. Sí, realmente la hormona es para nivelar el nivel correcto. So the hormone is to give him the correct level. Yes. Exacto. Entonces habría que ponerlo a lo que es más, un poquito más activo en correr bicicleta,
Hacer más deporte. Más So he needs to deporte. be more active, to do more Of course. sport. Exercise is very important. Sí, el ejercicio es muy importante. Y en cuanto a la alimentación, And the diet, We need to work on the diet. So we need to cut down on the sugary stuff and the candies and the snacks. sí toca trabajar en la dieta, o sea, en la Eliminarle alimentación. los dulces. Eliminar los dulces y los... Yeah. los azúcares. Las azúcares. Yeah. And then what happens if we talked about the femur, yes? But if he starts to complain about very bad hip pain or knee pain, I need to know about that. Entonces, como te estábamos hablando del fémur, si él comienza a quejarse de mucho dolor en las caderas o en la rodilla, necesito que me lo dejes saber. I mean, when he starts to grow, he is going to complain about some pain in his legs, which is normal. Cuando él comienza a crecer, se va a quejar de dolor en las piernas, pero eso es normal. And this is like growing pains. Es lo que llaman los dolores de crecimiento. But if the pain was bad, that he cannot walk, I need to know about that. Pero si ese dolor llega a ponerse tan mal que él no puede caminar, necesito que me lo dejes saber. And we do blood work twice a year, okay? Y nosotros le hacemos exámenes de laboratorio 2 veces al año To check his thyroid para chequearle la tiroides and his sugar, okay? y los Ok. niveles de azúcar. Perfecto. Okay? So if he was my son, I would start growth hormone, but this is optional, okay? Si él fuera mi hijo, yo comenzaría con la hormona de crecimiento, pero este tratamiento es opcional. Because I did the workup, I did the MRI, so I know that he doesn't have any pathologies, okay? But I know he's deficient. Porque yo hice los laboratorios e hice la resonancia magnética, entonces sé que no tiene una causa, o sea, una patología, pero sí sé que está deficiente. But the treatment is optional, so you need to be like 100% convinced, before you start. Pero este tratamiento es opcional, o sea que ustedes tienen que estar 100% convencidos de que antes de proceder. I mean, he needs it if he wants to grow, Él la necesita si quiere crecer. and it's good for the bones and the muscles. Y es bueno para los huesos y para los músculos. Otra pregunta, ¿cuáles son los resultados comunes, el porciento de los resultados comunes, por decirlo así? What is the results, the common results? What is the percentage of the Usually, results? I mean, everybody responds to growth hormone, Todo el mundo responde a la Ok. hormona de crecimiento. and usually you see the response in the first 6 months. Y usualmente se ve esa respuesta en los primeros 6 meses. ¿Y cuánto es el tiempo máximo del tratamiento? And then what is the length of the treatment? So we do the treatment until, remember I did the x-ray, so the gaps between the bones until the gaps between the bones are fused. ¿Te acuerdas que nosotros le hicimos una radiografía de la mano? Entonces cuando esas placas de crecimiento, o sea, los espacios entre los huesos ya se hayan fusionado, ahí está ahí. So at least for, I would say 4 or 5 years. Entonces por lo menos como unos 4 o 5 años. Ok. But because he is deficient, when we are done growing, okay, we're gonna stop growth hormone and then I need to evaluate him for like long term. Pero como él es deficiente, cuando cuando él termine ya de crecer, tengo que nuevamente evaluarlo para ver qué le tengo que dar a largo plazo. Okay, because as we said, it's not only for growth, it's for bones and muscles, Porque okay? como te decía, no es solamente para el crecimiento, sino también para los huesos y los músculos. Okay, so do you want us to start the process for the insurance company? Entonces, ¿quieres que comencemos con el proceso para obtener la autorización de parte del seguro médico? De mi parte, sí. Yes, okay. So we're gonna submit everything to the insurance, okay? Entonces vamos a enviar todo al seguro médico. It takes up to 4 to 6 weeks Y porque esto se puede demorar de 4 a 6 semanas. to hear from them, Para okay? que ellos nos contesten. And then what happens, the company itself will send you somebody over to teach you how to give the shot. Y una vez lo aprueben, la compañía de la medicina te manda a alguien a la casa que te va a enseñar cómo ponerle la inyección. Okay? So Alice now is coming back because she needs to sign contract, Entonces Alice ya va a regresar porque necesitamos que tú firmes ese contrato. Yeah, any questions for me? ¿Alguna pregunta ¿Tienes para la alguna doctora? pregunta? No? ¿Tú Okay. tienes alguna pregunta, Do papi? you have any questions, Joshua? No. Okay, good. ¿Estás de acuerdo? So we need to work on his diet, Sí, okay, guys? okay. Yeah. Ok, entonces toca trabajar en la dieta, ¿ok? Sí. Okay. Ya. Okay, guys, it was nice meeting you, Dad. Un Okay, placer it's good to conocerte, see you, papá. Mom. Thank Okay, you. Un placer thank verte you a so ti. much. Okay, so wait for Alice, okay? Thank you. Ok, muchas gracias. Thank you. So there are, as you can see on the paper on the first page, the bottom section,
There's 7 different brands of growth hormone. Entonces, como puedes ver ahí en el papel, en la parte de abajo hay 7 marcas diferentes de hormonas de crecimiento. They are all the same medication, just different brand names. Entonces es la misma medicina, excepto que tienen marcas diferentes. And the insurance plan determines which brand is covered. Y el seguro médico es el que determina qué marca es la que ellos cubren. So it's not Dr. Hassan's choice, to choose which one. Eso no es decisión de la doctora Hassan cuál escoger. However, for Jeshua's insurance, his insurance covers 2 different brands. Sin embargo, el seguro médico de Jeshua cubre 2 marcas diferentes. So his covers genitropin, the first one, Entonces la de él cubre el genitropin, que es la primera, and norditropin, the third one. y el norditropin, que es la tercera. So there is a nationwide backorder on norditropin right now. En este momento, la norditropin está escasa en este momento en toda la nación. So there are like severe supply shortages on the norditropin. Así que hay un recorte severo de la suministro. So we would suggest at this time, if you're okay with moving forward with genitropin, we would suggest starting the genitropin. Entonces sugeriríamos, si quieren comenzar el proceso de la hormona de crecimiento, entonces sugeriríamos la genitropin, la primera. Que está disponible. Exacto. La que es de Pfizer. So it's just a little bit, the main difference between the different brands of growth hormone is the delivery device. Entonces la diferencia principal entre todas las diferentes hormonas de crecimiento es el aparato que ellos utilizan para administrar la La medicina. inyección. So genitropin, it's a reusable pen. Have you ever seen like an insulin pen or any kind of medication that's in a pen that you have to like dial the dose and inject it? Have either of you seen that? La de Es recargable. genitropin, el lapicero es reusable. ¿Ustedes han visto medicina para La de la insulina, Correcto. ya yo la vi. Entonces tú tienes que mover el dial para ponerle la cantidad que le vas a administrar. Okay. So growth hormone is very similar to that. Entonces la So- hormona de crecimiento es muy parecida a esa de la insulina. So genitropin, it's a reusable pen and you put medication cartridges in it. Entonces la de genitropin es una inyección reusable, un lapicero reusable, y lo que haces es que le pones unos cartuchos que tienen la medicina en el lapicero. And then you use the pen to mix the medicine. So like there's a vial that half is powder, half is liquid. You put it in the pen and then the pen mixes the powder and the liquid. Entonces el Together. lapicero mezcla la medicina, entonces tú tienes que poner la ampolleta que tiene la medicina, junto con un polvito. Tú la pones en el lapicero y el lapicero se encarga de mezclar la medicina. Whereas the norditropin is a pre-filled, pre-mixed, disposable pen. So it is a little more user-friendly, but it's not readily available right now. Mientras que la del norditropin Jeshua, viene, let's come up here, okay? es desechable, o sea, ya viene todo listo, tú se la pones y ya uno bota la jeringa, o sea, o el lapicero, pero pues en este momento no está No la hay, disponible. ok. Exacto. Así que esa es, tú la pones y la botas, tú la pones y la Correcto. botas. Es desechable, desechable. y ya viene lista. Okay. But you will receive formal training. So the pharmaceutical companies, so for genitropin, Pfizer, Brit, they will send a nurse to your home to teach you how to use the pen and how to give the injections. Pero igual ustedes van a recibir entrenamiento formal, es decir, que la compañía de Pfizer les manda una enfermera a la casa que les va a mostrar cómo mezclar la medicina y cómo suministrarla. Voy a saber con tiempo cuándo va a llegar ella a la casa. And am I gonna know ahead of time when she's coming to the house? So it's going to be something that you'll arrange. So Sí, es yeah. algo que ustedes organizan. Ok, porque entonces la que te digo, mi cuñada que es enfermera, ella quiere estar cuando ella vaya. Ok, sí, tú lo puedes programar para que ustedes dos estén presentes, o los tres, los que necesiten. Ok, Yeah, so it's going to be what works with your schedule. Si ellos lo trabajan de acuerdo a tu horario. ok. Yeah. So the first thing that we have to do is get approval from insurance. So growth hormone is a specialty medication. We have to submit something called a prior authorization. Entonces lo primero que nos toca obtener es la autorización del seguro médico y se tiene que obtener una autorización previa porque es una medicina especializada. Okay. So on the second page, we'll kind of go through that. So what we do is we fill out paperwork, we give it to Dr. Hassan to sign, and then we submit the authorization to insurance. We're going to give them
all of Jeshua's test results and everything for them to review and ask for them to approve the medicine. Entonces la doctora Hassan se encarga de firmar todos los documentos. Nosotros le tenemos que enviar al seguro médico los récords del niño para que ellos entonces aprueben la medicina. And this process does typically take a minimum of 2 business weeks for us to complete. Este proceso usualmente se demora 2 semanas hábiles para completarse. And we say 14 to 21 business days, just depending how many, but it's just kind of a rough estimate. But it's typically at least 2 weeks before we get a response from insurance. O sea, usualmente es por lo menos 2 semanas antes de que el seguro nos dé una respuesta. Okay. Some insurance plans are quicker than others. Otros planes de seguro a veces son más rápidos que otros. De todas maneras, ayer precisamente hablé con la coordinadora del plan Ajá. y ya ella sabe todo Okay. y está esperando, ya ella me dijo que ya está Okay. pendiente, Okay. esperando todo, que si yo tan pronto ellos lo envíen, no sé cuándo lo vayan a enviar, Okay. yo la puedo llamar a ella y ella puede aligerar el Okay. proceso. So she actually yesterday talked to the coordinator and she is aware that she's Oh, gonna start okay. treatment. So once she receives everything, she can call her and then she can try to expedite the process. Okay, I was gonna say that CMS is one of the better ones, so Sí, he has a good CMS plan. es uno de los mejores seguros. Sí, Sí, ellos siempre están siempre llaman. pendientes. Ajá, yeah, they're Siempre. always on top of Yeah, everything. because you get like a case manager or yeah. Sí, so. porque te dan un manejador del caso y todo. Ajá. Sí, ¿Cómo a se mí me llama? encanta. ¿Cómo se llama? Ella se llama Trisha. Trisha is her name. Trisha, okay, perfect. So I don't want you to be alarmed because there's one section where it says how long will the authorization process take. It says the process may take several months. Dun dun dun. Entonces That no te means- alarmes porque hay una parte del papel que dice que la autorización se puede demorar varios meses. No es el caso. Okay. That means, so sometimes the insurance, they will deny the medication. Eso lo que significa es que a veces el seguro niega la medicina. So if that happens, then we basically will fight the insurance and we have to submit something called an appeal to re-justify the medical necessity as to why your son needs his growth hormone. Eso lo que significa es que a veces entonces nos toca apelar con el seguro médico Ah. y nuevamente rejustificar porque es que él necesita la hormona de crecimiento. And I don't anticipate, even if we have to appeal, that we're going to have an issue based on his growth rate and his test results. Even if we have to appeal it, we should be able to get it approved. Y no anticipo que haya problema. Did Dr. Hassan talk about doing any labs after starting the medicine too? La doctora Hassan habló acerca de hacer unos laboratorios después de que él comience la medicina. No, eso no. No, she said it was just no, she didn't. Okay. Solamente que cada cierto tiempo. se Yeah, la she ven. says just every certain time, like every 4 to 6 months she'll see him. La medicina ellos mismos. Incluso ahora a veces cuando están más grandecitos. Do you have any questions for me? ¿Alguna pregunta para ella? When we hear back from his insurance plan. Entonces nosotros les vamos a estar contactando una vez el seguro nos conteste, ¿ok? Ok. Ok. Me presiona el 1, por favor. First floor, please.